Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos listos y preparados para compartir una palabra con ustedes, una palabra para nuestros grupos bíblicos, familiares, que en este año nos hemos visto obligados de hacerlo de una manera eh, online y virtual, pero también estoy feliz de que esta semana ya estamos comenzando con grupos de crecimiento y desarrollo que hemos llamado Grupo Sígueme, y que también esta palabra va para esos grupos pequeños que comenzamos a tener de manera presencial. La palabra que nos convoca hoy es la palabra discípulos. Discípulos es la palabra que la Biblia usa para referirse a aquellos que decidieron seguir a Jesús, aceptar su invitación y aceptar el desafío de caminar con Él. Quiero invitarte a que leamos juntos este texto, que es el texto de Mateo capítulo 9, versículo 9, en el cual dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, sígueme. Y dice el texto: y se levantó y le siguió. Lo primero que quiero que notemos es que Jesús pone la mirada en alguien que nadie en la iglesia de su tiempo pondría la mirada. Nadie en ese tiempo pensaría que Leví o Mateo pudiera seguir a Jesús, eh, pudiera convertirse en discípulo y más adelante en un apóstol, ¿no? Ante los ojos de todo el mundo y especialmente ante los ojos de los religiosos de ese tiempo, Mateo es alguien que no califica para ser un discípulo. Y cuando pienso en esto, lo primero que señalo es cuánto necesitamos vos y yo aprender a mirar a la gente que nos rodea con los ojos de Jesús, o aprender a mirarlos como Jesús los mira o como Jesús los ve. No mirarlos simplemente por lo que hoy son, sino mirarlos con los ojos de la fe, que miran más allá, que miran lo que Dios puede hacer si ellos se animan a seguirle y si ellos se animan a aceptar el desafío de convertirse en discípulos. No simplemente mirarlos por lo que son, sino por lo que Jesús puede hacer si ellos aceptan el llamado, si ellos responden a ese llamado de amor de parte de Jesús. Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos y estaba en la lista de las personas más despreciadas por los judíos. Cuando miramos a Mateo tenemos que entender el contexto. Todo Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano y los publicanos se habían aliado al Imperio Romano y se enriquecían a costa del pueblo judío. Se dice que Roma les exigía a los publicanos, como Mateo, les exigía un pago mínimo de impuestos, pero Roma les daba a los publicanos la autoridad y la libertad para que ellos cobrasen lo que ellos consideraban y de allí hicieran su negocio. Lo que ocurría es que en medio de un pueblo oprimido y en medio de un pueblo empobrecido, ellos se abusaban, ellos se aprovechaban y ellos se enriquecían desmedidamente. Ese es Mateo. Ese es Mateo. Y Jesús, que está haciendo discípulos, lo ve y se acerca y le dice estas palabras: sígueme, sígueme.
Sígueme es una palabra clave. Es la palabra que Jesús y los maestros, los rabinos de su tiempo usaban para llamar a aquellos que se convertirían en sus discípulos. La palabra que se traduce sígueme en el griego es la palabra akolouseo o akolouten. Esa es una palabra tremenda y cuando la vemos en su origen comenzamos a entender un poco más por qué esa sola palabra era suficiente. Era una palabra que en primer lugar se usaba para referirse a los soldados que debían seguir a su comandante en jefe. Era una palabra que se usaba para describir a un esclavo o a un siervo sirviendo a su señor. Y era una palabra también que se utilizaba para indicar que uno debía pegarse a alguien y caminar con él todo el tiempo que fuera necesario hasta convertirse en su amigo. O sea que en esa simple palabra sígueme, Jesús le está diciendo a Mateo, Mateo, quiero que me sigas como un soldado sigue a su comandante en jefe. Quiero que me sigas como un esclavo sigue y sirve a su Señor. Mateo, quiero que te pegues a mí y camines a mi lado todo el tiempo que sea necesario hasta convertirte en mi amigo. Y dice el texto, y Mateo se levantó y le siguió. Mateo respondió al llamado inmediatamente, no dio vueltas ni puso condiciones, no dijo, déjame que lo piense, déjame que lo evalúe, dame una semana para pensarlo, para resolverlo. Dice el texto bíblico que inmediatamente se levantó y le siguió y se convirtió a partir de allí en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta esta introducción, yo quiero que reflexionemos en estas analogías. Seguir como un soldado, seguir como un siervo o un esclavo, o seguir hasta convertirme en amigo. Todo esto implica ser un discípulo. Entonces, teniendo en cuenta esto, avancemos en estos 3 o 4 puntos que quiero compartirte en este grupo, tanto grupo bíblico como grupo de crecimiento y discipulado que le llamamos Sígueme. En primer lugar, vemos que un discípulo es un soldado. Me gusta esta expresión. Un discípulo es un soldado. Y acompáñenme a estas dos lecturas bíblicas que quiero compartirle aquí. En primer lugar, estas palabras de un centurión romano que buscó a Jesús por un milagro. Pero mire lo que él está diciendo allí en Lucas capítulo 7, versículo 8. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y dice el texto, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Cuando uno mira estas palabras, uno se da cuenta de que un soldado es alguien que desarrolla una obediencia simple, una obediencia sin vueltas, una obediencia directa. Hay gente
O hay gente a la que Dios necesita decirle las cosas una vez, dos veces, tres veces para que luego respondan. Y a veces hay muchas personas que ante una palabra de Dios o ante una orden de Dios dan muchas vueltas. Pero un discípulo que es un soldado no da vueltas. Incluso lo vemos en Mateo, en el texto que leímos al principio, lo vemos en Mateo. Él no dio vueltas. Cuando Jesús le dijo, sígueme, inmediatamente él se levantó y le siguió. Entendió el discipulado. Mire este otro texto que le comparto, palabras del apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, ¿no? Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Aquí nos muestra un poco más la imagen de un discípulo como un soldado. Y Pablo le dice a Timoteo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Pablo nos muestra esto, nos muestra que el servicio de un soldado requería en primer lugar disposición plena. Uno debía estar dispuesto. Era un soldado. Dedicación plena. Compromiso con la obediencia. Disposición al sacrificio y a sufrir y a soportar el sufrimiento si es necesario. Y compromiso con la lealtad y la fidelidad al que lo reclutó hasta el último día, hasta el fin. Hay un compromiso, hay una fidelidad, hay una lealtad, hay una disposición al sacrificio, hay un compromiso con la obediencia, hay dedicación a la causa y al llamado. Eso caracteriza a un soldado y eso caracteriza también a lo que es un discípulo del Señor Jesucristo. En segundo lugar, un discípulo es un siervo. Y aquí podría haber buscado muchos textos, pero separo dos y uno que lo pongo bien arriba, que es el texto de Filipenses capítulo 2, 5 al 8, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Y que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está diciendo, ustedes deben tomar este ejemplo, ustedes deben tomar este camino, este rumbo. Deben imitar a su Señor. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y mire esto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el texto, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo dice, este es el camino, este es nuestro modelo. De la misma manera que Jesús tomó forma de siervo, un discípulo imita a su Señor, imita a su Maestro y también toma forma de siervo. Si esto fuera poco, mire este otro texto, palabras de Jesús, Mateo 20, 28, en la traducción lenguaje actual dice, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Oh, subrayo estas dos expresiones, para servir, para dar, para servir,
para dar. Eso es un discípulo. Para un discípulo el servicio no es algo que lo añado a mi agenda, si es que dispongo o no dispongo de tiempo. No, servir es el corazón de nuestra vida. Servir es la razón por la cual vivimos. Jesús vino para servir y para dar. Y de igual manera, nosotros que lo seguimos, estos dos verbos deben también definir nuestra vida y nuestro propósito. Vivimos para servir, vivimos para dar. El domingo en la palabra veíamos cuando Jesús restaura a Pedro y pone a Pedro una vez más en el camino correcto, ¿no? Y le pregunta a Pedro, ¿me amas? 3 veces, y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. A lo que Jesús le dice, cuida y alimenta a mis corderos o apacienta mis ovejas. Olvídate de tu fracaso, deja atrás tu fracaso, deja atrás tus errores. Y cuida a otros, alimenta a otros. Porque de eso se trata, mi hermano. Un discípulo es un soldado, un discípulo es un siervo. No busca que le sirvan, sino sirve, porque es su esencia. Estamos aquí para servir y para dar. Finalmente, un discípulo es un amigo. Juan capítulo 15, 14 y 15 dice Jesús, si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervo o no los llamo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que escuché del Padre. Cuando Jesús le dice estas palabras, es en el marco donde él ya estaba despidiéndose. Es en el marco de esa última cena de Jesús con sus discípulos. Ellos le habían seguido como soldados. Ellos le habían seguido como siervos. Y el Señor ahora dice, ustedes se han apegado a mí, han caminado conmigo. Y hoy ya no los considero simplemente soldados y siervos. Ya los considero mis amigos, ¿no? Y yo creo que ese es el título de honor más grande que vos y yo podemos recibir de parte del Señor. No es que yo le llamo amigo, Él me llama amigo, Él nos llama amigo. Yo creo que esa es la corona, que cuando usted y yo aprendemos a caminar junto a Él como soldados, aprendemos a ser un discípulo con esa característica de siervos y permanecemos al lado de Él a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas. Mantenemos nuestro servicio, mantenemos nuestra obediencia. Llega un momento en la vida donde desarrollamos una amistad profunda con nuestro Señor. El término griego que se traduce amigo destaca una relación de afecto y de mucha proximidad. El término indica a alguien que es muy amado, alguien que es muy querido. Y ese es un discípulo. Un discípulo es un soldado. Un discípulo es un siervo. Un discípulo es un amigo. Finalmente, escuche esto. Los discípulos tenemos un encargo. Y con esto termino. Los discípulos tenemos un encargo. Mateo 28, 19 y 20. Jesús les dijo, por lo tanto vayan
y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Sabe qué? Esa es nuestra tarea. Tenemos un encargo, tenemos una misión, tenemos una tarea. No solo nosotros convertirnos en discípulos y crecer como discípulos, sino ahora dejarnos usar por el Señor para hacer discípulos, ¿no? Para convertirnos en ese rol de maestros. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Enseñarles como nosotros hemos aprendido a seguir a Jesús, como un soldado, como un siervo, como un amigo. Enseñarles a ellos, a que ellos también puedan caminar junto a nosotros, siguiendo a Jesús. Me gusta como lo dice la palabra de Dios para todos. La primera parte del versículo 19 dice, así que hagan seguidores en todas las naciones. Mi hermano, invitemos a otros, a que otros puedan seguir a Jesús como nosotros también lo seguimos. Compartamos el mensaje, compartamos nuestra fe, compartamos el Evangelio, extendamos nuestra mano hacia otros y abramos el camino para que otros también puedan transitar junto a nosotros esta preciosa vida de fe, que es la vida de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Oramos juntos. Padre del cielo, gracias por esta reunión de grupo bíblico, de grupo de crecimiento, de discipulado. Sígueme. Gracias por esta palabra donde un día tú nos has llamado a nosotros a convertirnos en discípulos y te pedimos que nos ayudes a crecer como discípulos. Que podamos realmente entender que somos soldados y que hay momentos en la vida donde tú esperas que nos comportemos como soldados. Hay momentos donde esperas que nos comportemos como siervos. Y hay momentos donde podemos disfrutar de esa comunión y de esa amistad contigo. Y tenemos también una gran responsabilidad de hacer discípulos, de hacer seguidores tuyos. Señor, no podemos vivir aislados, desenfocados, escondidos. Es tiempo, Señor, para compartir nuestra fe. Es tiempo para, como tú un día te acercaste a Mateo y lo invitaste a seguirte, es tiempo que nosotros también nos acerquemos a otros y los invitemos, no a seguirnos a nosotros, sino a seguirte a ti, como nosotros un día hemos decidido seguirte. Envía en este tiempo, en este cierre de este año tan difícil, tan complicado, Dios, envía un tiempo de renovación espiritual a nuestras vidas, donde nuestra pasión, nuestro amor por ti, nuestra pasión por servirte, por seguirte, por servir a otros, Señor, se encienda aún con más fuerza y tú envíes un tiempo de avivamiento a nuestra familia espiritual, el Centro Cristiano Puerta Abierta. Te pedimos, Señor, que traigas un mover del cielo, un mover de tu espíritu fuerte, que redunde, Señor, en activar a tu iglesia en un tiempo de evangelismo, de consolidación, de discipulado y de crecimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz milagros en medio nuestro. Haz señales, maravillas y prodigios, Señor, y levanta en este tiempo a los discípulos, hacedores de discípulos, y úngelos con una unción poderosa
para predicar, para sanar, para restaurar, para bendecir, para cuidar, para alimentar, para dar. Señor, y que sean canales donde tu poder y tu unción puedan fluir para alcanzar a otros en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Te mando un abrazo grande desde aquí. Espero que esta palabra haya sido de inspiración y de crecimiento para ti.